Muy buenas noches, el Señor les bendiga grandemente. Estamos agradecidos por la reunión de esta noche. Estamos en el hogar de la familia Pizarro Flores, que abrió las puertas de su casa y por esta noche se convierte en el templo de nuestra querida congregación La Gracia. Vamos a seguir con el estudio que habíamos iniciado y que se va a prolongar, porque hay tanto que aprender en la palabra del Señor. Jesús el Predicador. Es un estudio sobre el Sermón del Monte y este estudio prácticamente es lo que sería un discipulado conforme al deseo del Señor. Es lo que el Señor le hablaba a los apóstoles, lo que los apóstoles le hablaban a los discípulos con los que ellos trabajaban, y esto ha sido así hasta nuestros tiempos. Entonces, si vamos a pensar en cuánto puede durar un discipulado, recordemos que el Señor estuvo trabajando con los discípulos 3 años y medio. Y no trabajaba solamente una vez por semana o 2 veces por semana, sino que era un trabajo de mayor tiempo. Como quisiéramos, de verdad, hay tanto que aprender de la palabra de Dios, que quisiéramos poder tener casi cultos todos los días para poder estar compartiendo todo lo que el Señor nos va enseñando. Pero vamos a aprovechar entonces lo que implicaría el estudio de esta noche. Jesús el Predicador, basado en el Sermón de Monte, como decíamos, en las bienaventuranzas, y el sermón se llamaría Las lágrimas benditas. Ya vamos a entender por qué le podemos llamar así al mensaje de esta hora, lágrimas benditas. Y como el tema era un poco extenso, difícilmente vayamos a completarlo esta noche. Entonces, si el Señor lo permite, estaríamos siguiéndolo en una próxima reunión. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Y esto es para irnos familiarizando cada vez más con lo que estamos estudiando, aunque las bienaventuranzas, recuerden, lo hemos dicho antes, se extienden desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 inclusive. Hay tantas cosas por aprender. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados. Recuerden que la palabra significa feliz, dichosos, gozosos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahí tenemos las bienaventuranzas. La bienaventuranza que vamos a analizar esta noche es la del verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Parece sorprendente. Y es que los pensamientos del Señor y nuestros pensamientos no son iguales. ¿Cómo podemos decir que son bienaventurados los que lloran? Y sin embargo el Señor lo afirma: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para los hombres en general, las lágrimas es un símbolo de debilidad, es un símbolo de derrota, es un símbolo
de ya no puedo más, es un símbolo de que nada estoy haciendo, de que todos los esfuerzos que hago no han servido para nada. Simple y sencillamente, para el mundo, las lágrimas es un símbolo de fracaso. Así lo analiza el mundo. El problema es que dentro del mundo cristiano moderno también han llegado a tener este tipo de pensamiento. Hay un corito que me imagino que el que lo hizo con el mejor de las intenciones, pero que no necesariamente ese corito se puede ajustar a lo que la Biblia nos enseña, que dice, no puede estar triste un corazón que alabe a Cristo, no puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Pero resulta que sí se puede estar triste. Claro que está. La Biblia lo enseña. Claro que los creyentes pasan por tristezas. La Biblia enseña que hay valles de sombras de muerte. La Biblia nos habla de momentos difíciles. Cualquiera que enamorado de la palabra de Dios haya leído con atención el libro del profeta Jeremías, se va a dar cuenta de que era continuo sus lloros. Constantemente él estaba llorando. Entonces, ese pensamiento de que un cristiano no puede estar triste no es verdad. No es cierto. Claro que un cristiano puede estar triste. Hay gente que se acerca y le dice, pero ¿por qué usted está triste? No tiene a Cristo como Salvador, no tiene fe en el Señor, en las promesas del Señor, no cree que el Señor le va a ayudar. Debería más bien estar gozoso en medio de la prueba porque sabe que Dios está con usted. ¿O es que no tiene fe? Y uno dice, qué triste, pero este cristiano, aunque tenga buenas intenciones con lo que me está diciendo, simple y sencillamente no conoce lo que dice la palabra del Señor. Claro que podemos estar tristes. Es inevitable poder estar tristes. Es inevitable. Así que, lejos de que la tristeza sea algo malo, o lejos de que las lágrimas lleguen a ser pecado, resulta que la Biblia dice, bienaventurados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que la tristeza viene a ser algo bueno. Hay personas que no les gusta, cuando hay gente triste, no les gusta ver a las personas llorar y hasta se enojan con esas personas, porque no les agradan. Y esas personas se tratan de evitar. En el cristianismo nos toca mucho tener que ir donde hay personas con tristeza. Nos toca ir donde hay, no sé, un enfermo. ¿Y qué podemos encontrar? La gente haciendo fiestas y tienen un enfermo. Jamás. O nos toca ir donde hay un matrimonio que está con grandes dificultades y hasta están pensando en el divorcio. ¿Y cómo puede estar ese matrimonio o ese hogar? Pues triste. Es que cuando las personas, los creyentes, están sirviendo a Dios, normalmente van a ir a encontrar lugares tristes para empezar a compartir el evangelio, para llevar consuelo, para llevar fortaleza, para llevar ánimo. ¿Cuántas personas tristes se acercaron al Señor Jesucristo? Mira, es que mi hija está a punto de morir, por favor ven y sálvala. O mira, mi hijo está poseído por un demonio que no lo deja y hasta lo quiere matar, por favor haz algo. Es que los eventos normales para un creyente son eventos tristes. Tristes, son pocos más bien los que son alegres o los que son de dicha. Sin embargo, ese pensamiento de que estamos en una fiesta continua y de que todo tiene que ser un gozo y una alabanza y que tenemos que estar brincando constantemente, pues no es lógico ni es real. ¿Okay? Dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido
al mundo. Tenemos algo más como para afirmar que la tristeza no es pecado. Es que tal vez estamos hablando con alguien que nos está viendo ahí desde sus hogares, o nosotros que estamos acá presencial, que necesita escuchar esto. La tristeza no es pecado. Si usted está pasando por una prueba, una angustia, una aflicción, una tristeza, si usted tiene problemas en su matrimonio, si tiene problemas con sus hijos, si hay problemas de salud, si hay problemas de economía, la tristeza no es falta de fe. Yo sé que usted como creyente puede entender que Dios le suple, que Dios le bendice, que Dios le ayuda, que Dios le sostiene, y es verdad. Pero eso no cambia las partes emocionales, porque la tristeza me enseña la palabra de Dios que hasta el Señor la tiene. Vean lo que sucedió en Juan capítulo 11. Vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Y vamos a leerlo para ver algunos detallitos. A veces parafraseamos los textos y perdemos algunos detallitos que son interesantes. Juan capítulo 11. Y bueno, es el capítulo que nos cuenta de la muerte y resurrección de Lázaro. Pero vamos a irnos al verso 33. Juan 11, 33. Bueno, si me permiten, les leo desde el 28 para tener un contexto más amplio. Dice la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Verso 35. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto le amaba. Entonces aquí podemos ver al Señor. El Señor sabía lo que iba a hacer. Lázaro iba a resucitar. Ya se lo había anunciado a los apóstoles. Vamos para que le despertemos, pensando en que el Señor va a hacer un milagro, le va a resucitar. Pero cuando el Señor mira a María, cuando el Señor mira a Marta, cuando el Señor mira a todas las personas que están ahí, se le estremece el alma. Se llena de tristeza, se llena de dolor, se llena de compasión. Y el que hace todas las cosas y el que puede solucionarlo todo, simple y sencillamente, se une en un mismo llanto con las personas que estaban ahí. Jesús lloró. Y tal vez usted pueda estar pasando ahorita el momento de prueba, el momento de angustia. Tal vez sus lágrimas sean su desayuno, almuerzo y cena, porque la prueba que usted está enfrentando es sumamente difícil. Parece que ya no tiene ningún tipo de alternativa. Y aunque el Señor va a rescatarle, porque Él es bueno y no va a dejar a ninguno de sus hijos sumidos en la destrucción, seguramente el Señor sigue llorando con usted. Y el corazón del Señor se sigue conmoviendo con usted. Y cada vez que usted llega delante del Señor, clamándole a Él, mojando las páginas de la Biblia con sus lágrimas,
porque no tiene otra cosa que poder hacer, el Señor se conmueve con usted. El Señor está a su lado. Y el Señor puede llorar también con usted. Así que las lágrimas, lejos de ser pecado, se transforman en una bendición que nos acercan al Señor, que nos hacen clamarle. A veces puede ser que no sepamos ni cómo orar o hasta que estemos orando mal, porque la tristeza nos tiene confundidos. Ay, pero el Espíritu Santo logra transmitirle al Señor lo que nuestra alma está pidiéndole, porque si hemos de pedir como conviene no lo sabemos, más en medio de la tristeza. Pero el Espíritu Santo clama desde nuestros corazones con gemidos indecibles. Tenemos otra enseñanza con el Señor mismo, otra vez con el Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Y vamos al verso 41. Ya faltaban pocos días para la crucifixión, el tiempo se estaba acercando, el Señor se estaba quedando en Betania, una ciudad cerca de Jerusalén, y estaba todos los días yendo y viniendo de Jerusalén y tenía que subir y bajar el Monte de los Olivos. Normalmente cuando llegaban a la parte alta del Monte de los Olivos se sentaban a descansar, y ahí el Señor, sentado en el Monte de los Olivos, mira hacia Jerusalén y sucede lo que vamos a leer. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Vio a Jerusalén y el Señor lloró por Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y ahí tenemos una vez más al Señor Jesucristo llorando por Jerusalén. La iglesia es de Cristo. Y a veces en las iglesias están pasando cosas que no bendicen, que no agradan a Dios, que no ayudan. Las gentes no se están convirtiendo verdaderamente y tienen un pie yendo a la iglesia, pero otro pie con su corazón metidos en las cosas del mundo. Hablan como el mundo, caminan como el mundo, se visten como el mundo. Y la única diferencia es que de cuando en cuando se acuerdan de ir al templo, llevan una Biblia, pero eso no cambia sus vidas. Me imagino al Señor sentado a la diestra del Padre, viendo a su iglesia, viendo la dureza, viendo la desobediencia, viendo la carnalidad y llorando. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, cargando el juicio de los pecados, y hoy los pecados se practican como si a Dios no le importara. Porque el mismo que lloró es el mismo Señor. Su corazón se conmueve, su corazón se quebranta.
al ver todas estas cosas que van sucediendo. Dios le dé luz a los líderes de las iglesias. Dios les dé luz a los hermanos en Cristo que visitan las congregaciones. Dios les dé luz y entendimiento para que comprendan que no podemos ser similares al mundo, semejantes al mundo, que somos contrarios al mundo, que a santidad hemos sido llamados, que la condición que se mira hoy no es una condición como para estar alegres, como para estar felices, sino como para estar orando, clamando, postrándonos delante del Señor por su pueblo, por su iglesia, por su gente. Si las lágrimas fueran pecado, el Señor no habría pecado. No habría llorado, perdón. La palabra del Señor dice del Espíritu Santo que recibimos los creyentes cuando aceptamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, que cuando el creyente anda en camino desobediente, el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Y no contristéis al Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Claro, en el mundo tendremos aflicción. Pero no es la aflicción lo que nos hace llorar. Cuando sufrimos como creyentes, en lugar de causarnos tristeza, nos causa gozo. O sea, alguien se burló de mí por ser cristiano. No me hace llorar, me causa gozo. Alguien me quiso ofender o hasta me dañó, me golpeó, me insultó por ser cristiano. Eso me causa gozo. Eso me hace sentirme que pues, las cosas no andan tan mal. No estamos haciéndolo tan mal cuando alguien reconoce que estamos sirviendo a Cristo, aunque eso nos traiga contratiempos. Desde luego, no somos felices porque alguien nos ofenda, no somos felices porque nos señalen, no somos felices porque nos golpeen, no somos felices porque la familia nos rechace. No es eso. Pero el hecho de saber que somos creyentes y que el mundo lo está viendo y que por eso se molesta, pues de alguna manera causa gozo. Una vez estaban Pedro y Juan, dice ahí el libro de los Hechos, predicando del Evangelio. Los llevan presos, los presentan delante de los importantes y los amenazan y les dicen, ustedes no pueden seguir hablando en ese nombre. Ellos dicen, pues nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Y dice la palabra del Señor que los azotaron, fuertemente los azotaron y los dejaron libres. Y la actitud de ellos fue tener gozo. Estaban gozosos por haber sido dignos de sufrir por causa del Señor Jesucristo. Fueron azotados. Iban golpeados, iban afectados. Les dolía el alma. Pero estaban gozosos porque fue por causa de Cristo. Pablo y Silas en Filipos los azotaron, los metieron al calabozo más profundo. Y a la medianoche, dice la palabra del Señor, que cantaban himnos. Y los demás presos que estaban ahí los escuchaban. Servir a Dios, y a veces tiene consecuencias negativas, pues puede traernos gozo. Ahora, si estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y por algo que sucede en la iglesia las cosas no resultan, sintámonos tranquilos, sintámonos en paz, porque estamos sirviendo al Señor. Y si hay alguna ofensa, pues ni modo, tengamos gozo. Ahora, si es que estamos buscando nuestro propio reino, buscando nuestra propia gloria, y nos ofendemos porque la gente no nos escucha, pues simple y sencillamente es que no estamos viviendo la vida cristiana.
Nos estamos confundiendo. Hay tanto detalle en esto para poder hablar un poquito más, pero hay que seguir con el estudio. Las aflicciones no son las que causan las lágrimas. ¿Sabe qué causa las lágrimas en el cristiano? El amor. Es el amor. No son las aflicciones. Es el amor. Y hablo de los cristianos. No voy a meterme a hablar del mundo sin Cristo. Hablo del mundo con Cristo. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué el amor es la causa de las lágrimas? Bueno, es que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dio, nos proveyó, nos suplió con amor. ¿Recuerdan el texto de Gálatas? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El asunto es el amor. Primera de Corintios 13:4 dice que el amor es sufrido. Así que muchas de las causas que hacen que los creyentes derramen lágrimas es el amor. A veces cuando pensamos de dónde nos rescató el Señor, quién era yo sin Cristo, qué tipo de vida tenía, solo el hecho de pensar de que si no hubiese recibido a Cristo, ¿dónde estaría? Ver la misericordia de Dios, la gracia de Dios por mi vida. Y ver lo poco agradecido que soy. En lugar de ser más esforzado, de trabajar con más ahínco, de poner más mi corazón en las cosas del Señor, todavía me estoy guardando, todavía no me estoy entregando plenamente, pues hace que uno en la meditación se le vengan las lágrimas. ¿Cómo el Señor me amó tanto? ¿Y cómo necesito yo amar más al Señor? Amarlo al punto de renunciar a todo, amarlo al punto de darle la espalda a todas las cosas, amarlo al punto de entregarme con todo mi corazón para servirle con el alma, con la mente, con las fuerzas, amarlo en una entrega total, incondicional, amarlo para presentarme en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es mi culto racional todos los días, amarlo para tomar la cruz cada día y seguirlo. Y cuando miro que no lo he hecho, pues el alma se conmueve entre tristeza y vergüenza. Y las lágrimas se asoman. Y le pedimos al Señor, perdónanos. Danos la oportunidad de poderlo hacer mejor. De poderte servir mejor. A veces se llora. Porque hay momentos de adversidad, un momento de salud que a veces se extiende en el tiempo. Enfermedades graves que se escapan a las manos de los hombres. Enfermedades donde el hombre dice, ya no se puede hacer nada por esta persona. Enfermedades que causan ansiedad porque solo usted piensa, bueno, le quedará poco tiempo y en el momento, está cerca el momento en que le puedan llamar. Y aunque uno quisiera cambiar las circunstancias, uno sabe que tiene que orar para que se haga la voluntad del Señor. Que no decimos que Dios nos sane porque testimonios de sanidades hay muchos. Pero también tenemos que entender que hay momentos en que el Señor ha tomado una determinación y que lo mejor es llamar a esa persona. Y desde luego ese valle de sombras de muerte es muy difícil de superar.
A veces hay momentos en que en medio de esa tristeza familiar nos sentimos solos, porque tal vez la persona que está en esa situación particular es el cónyuge, es el padre, la madre o es un hijo, y usted quisiera cambiar de lugar con esa persona. Y no se puede hacer nada más que esperar en el Señor y orar, pero las lágrimas son constantes, pero que nos hacen ir constantemente también a la presencia del Señor. Algo así estaba pasando David cuando escribe el Salmo 42. Y voy a leerles algo del Salmo 42, por lo menos los primeros 3 versículos. Salmo, capítulo 42. Versos del 1 al 3, al menos. Dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando ya reconocemos, ya no hay nada que se pueda hacer, y uno clama, tiene sed de Dios. No quiere usted levantarse de ese sitio, porque solamente en Él puede tener esperanza y consuelo. Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y claro, hay tristeza, hay dolor, pero el creyente sabe dónde está su Dios. Está en su corazón. También está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Y créame que a todos los que están pasando por un valle de sombras como estos, el Señor no se va a enojar porque usted llore. El Señor no se va a enojar porque usted esté quebrantado. El Señor no se va a enojar cuando la madre está llorando, afligida. Y si hay algunos que se atreven a criticar, deberían de aprender la lección. No lo hagan. Y si hay personas que les molesta cuando hay otros llorando, no lo hagan. Porque para todos hay un tiempo. Y también a ustedes les va a llegar el tiempo de las lágrimas. Se llora, porque el amor nos hace llorar. Porque solamente un corazón insensible, un corazón que no tiene la capacidad de amar, no llora, se ríe y hasta se burla de las circunstancias. Se llora cuando uno ve que otra persona le ama, cuando uno ve que otra persona se preocupa por las circunstancias que uno esté pasando, cuando uno ve que otra persona está llorando por uno. Esa manifestación de ver el amor de otra persona también nos conmueve y nos hace llorar. ¿Acaso son esas lágrimas pecado? No es una bendición. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 3 y 4, dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, dice el apóstol Pablo,
hablándole a Timoteo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Porque Timoteo amaba a Pablo. Era algo que se daba tal vez de una manera más cotidiana en la iglesia de antes. El respeto, el amor por los maestros, por los que trabajaban, por los líderes, por los que se daban, por los que se entregaban, por los ancianos de una congregación, por los hermanos fieles. ¿Cómo nos damos cuenta que una iglesia empieza a dejar de ser una familia para convertirse en un grupo social? Cuando ya no hay amor, cuando no hay sufrimiento, cuando ya no se llevan las cargas los unos por los otros, cuando ya no lloramos juntos. Cuando el amor se enfría, cuando el amor se pierde, que es el reclamo a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Un cristiano sufre por amor, llora por amor, llora por amor de la obra de Dios, cuando la obra de Dios está siendo desamparada. Llora cuando los hermanos, en lugar de hacerse más fieles al Señor, le están dando la espalda al Señor para volcarse hacia el mundo. Llora cuando ve que esos hermanos, en lugar de ser testimonio de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios para traer las almas a Cristo, se transforman en tropiezo para que sus familias no crean. Y eso, a los que aman a Dios, a los que aman la obra de Dios, a los que desean que la iglesia crezca, a los que desean que el Señor añada a los que han de ser salvos, les causa dolor, les causa aflicción y produce lágrimas. Un creyente llora por amor cuando escucha las noticias de misioneros trabajando en lugares lejanos y que están sufriendo por causa del Evangelio, que los están buscando, que los asesinan, porque ellos estaban allí predicándoles a Jesucristo, y se llora. Se agradece por esos mártires que tienen su entrada maravillosa al cielo y lugares maravillosos Cristo les tiene preparados, pero se llora por ver que la iglesia también sufre en otros lugares del mundo. Como dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistir, ¿cómo lo hacemos? Resistamos orando, dejando que nuestro corazón ore, porque muchas veces nuestras lágrimas son las oraciones que no podemos expresar en palabras. Guarda mis lágrimas en tu redoma, hay un salmo. No tengo cómo decirte, no tengo qué decirte, Señor, pero las lágrimas lo están diciendo todo. Así que, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Amado y buen Padre, gracias por darnos la bendición de ir meditando, Padre, en este versículo, en este texto. En verdad, Padre, queremos que la palabra pueda impactar a la gente que la está oyendo, que pueda corregir a aquellos que piensan, Padre, que la tristeza es pecado, que las lágrimas son pecado. Que entiendan, Padre, que deberían más bien unirse para ser consoladores en medio de esto y no criticar. La tristeza no es falta de fe, simplemente es tristeza. La tristeza no es falta de fe, simplemente es el amor sufrido
que se manifiesta en lágrimas en medio de las diferentes circunstancias. Que lo entendamos y que aprendamos, Señor, a poder llorar en oración delante de ti, clamando, derramando nuestro corazón en medio del valle de sombras. Que podamos levantar nuestra mirada al cielo y que tú te glorifiques en nuestra situación. Gracias, Padre, gracias, Padre, porque yo sé que los que están pasando pruebas y aflicciones, tú les estás escuchando. Tú estás escuchando, Padre, su clamor, y aunque sé que se va a hacer tu santa y divina voluntad y que es perfecta y que es lo mejor, y que tenemos que siempre aceptarla, aunque no la entendamos de momento, Padre, tú vas a traerle consuelo a cada uno de esos corazones en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y damos gracias al Señor, una vez más, a la familia Pizarro Flores, que nos permitió tener esta reunión en este hogar. Que el Señor bendiga este hogar grande, rica y maravillosamente, que el Señor les prospere, que la mesa siempre esté llena de bendiciones para poder compartir con los que necesitan. Y la próxima semana, entonces, si el Señor lo permite, seguiremos con este tema de la bendición de las lágrimas. Que el Señor les bendiga.